chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, que hayan tenido una excelente semana, que hayan podido practicar la obediencia de la que conversamos el domingo pasado y también hayan ido recordando el versículo que Valentina nos enseñó. Hoy continuaremos hablando acerca de la obediencia, así que presta mucha atención. Pero antes de que pasemos a la lección, vamos a orar, como siempre, pidiéndole la guía a nuestro Señor Jesús. Por favor, acompáñame, cierra tus ojos e inclina tu cabeza para que nada te desconcentre. Bendito Padre, amado Dios, te damos gracias, Señor, un domingo más por poder llegar a los hogares de cada uno de estos niños, Señor, y sus familias. Te pido una especial bendición para cada uno de ellos, Señor, y también te pido que tú en este momento dirijas toda esta lección que hemos preparado, Señor. Gracias una vez más en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mira que te mando, que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. Mira que te mando, que seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. El Señor Jehová estará contigo, donde tú vayas, Él te guardará. El Señor Jehová estará contigo, donde tú vayas, Él te guardará. Sofía out, Isabel out. La lectura de hoy la encontramos en Lucas capítulo 20, versículos 19 al 20. Dar al César lo que es del César. El templo estaba lleno de gente que quería escuchar lo que decía este hombre que hacía milagros y que hablaba con mucha autoridad. Jesús estaba anunciando el Evangelio cuando llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron enojados diciendo: «Dinos con qué autoridad haces estas cosas. ¿Quién es el que te ha dado esta autoridad?». Jesús respondió contando una historia sobre un hombre que dejó su viña en manos de unos trabajadores mientras él se fue de viaje. El dueño esperaba que estos trabajadores cuiden bien de su viña y la hagan rentable. Después de un tiempo, el dueño mandó a unos siervos para que vean el trabajo que habían hecho, pero los trabajadores los golpearon y los echaron fuera de la viña. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo amado, pensando que los trabajadores respetarían a su hijo, pero los trabajadores mataron al hijo porque querían quedarse con la viña. Jesús, mirando a los líderes religiosos, preguntó: ¿qué creen que hará el dueño con los trabajadores? Sin esperar, respondió su propia pregunta: Él vendrá y destruirá a todos estos trabajadores y dará su viña a otros. Los líderes religiosos entendieron que Jesús los estaba comparando con los trabajadores malvados en su historia. Eso los llenó con tanta rabia que decidieron destruir a Jesús. Para poder atrapar a Jesús, ellos mandaron espías por la multitud. Estos pretendían respetar a Jesús, pero en verdad querían sorprenderle en alguna palabra, para entregarle a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: «Buen maestro, ¿deberíamos de pagar impuestos al emperador César?». Si Jesús respondía que sí, los judíos que odiaban a César le darían la espalda. Pero si respondía que no, los oficiales de César lo podían meter a la cárcel por desobedecer la ley romana.
Jesús comprendió el plan malvado de los espías y dijo: «Mostradme la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción». Y respondieron todos y dijeron: «De César». Entonces les dijo: «Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Maravillados de su respuesta, los espías se callaron. Jesús no cayó en su trampa, mas respondió con sabiduría a la pregunta. Al decir: «Dad a César lo que es del César», Jesús aclaró que hay que respetar a las autoridades de la tierra. Al decir: «Dad a Dios lo que es de Dios», Jesús les recordó a la multitud que deberían de preocuparse en dar a Dios lo que Él les pide. Mientras César pide impuestos y monedas, Dios pide confianza, amor y obediencia. La respuesta de Jesús fue tan maravillosa que los espías no se atrevieron a hacerle más preguntas. Hola chicos, el versículo está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. Y dice así: lo contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Lo decimos una vez más juntos. Juan 14, 23. Lo contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Como siempre, lo repetimos al final de la lección. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has mirado bien a una moneda? En Suiza tenemos esta moneda de 5 francos. ¿Sabes de quién es esta imagen? Este hombre representa a un pastor de ovejas suizo de los Alpes. No es una persona real, pero hace unos 2000 años, cuando los líderes religiosos le hicieron la pregunta sobre los impuestos a Jesús, tenían monedas romanas y sobre ella estaba el César. César era el gobernador, parecido como el rey de esa época. Hoy vamos a ver la actitud de estos líderes religiosos y probablemente nos vamos a dar cuenta que en algunos aspectos somos desobedientes y pecadores como ellos lo eran. ¿Tienen sus tarjetas listas para ayudarme a dar la enseñanza de hoy? Bien, pues comenzamos. Jesús había contado una parábola sobre un hombre que tenía una viña y cuando se fue de vacaciones se lo dejó a sus trabajadores. Y esos trabajadores fueron muy desobedientes. Ellos querían quedarse con la viña y por eso mataron al hijo del dueño. Los líderes religiosos se molestaron porque entendieron que Jesús los comparaba con esos trabajadores malvados. ¿Y qué hicieron? Su corazón estaba lleno de odio y soberbia y quisieron ponerle una trampa a Jesús. Pero, ¿Jesús quién es? Jesús es el Hijo de Dios. Él es todopoderoso y Dios es el creador de todo el mundo. ¿Ustedes creen que es posible hacerle una trampa a Dios?
¿No creen que Dios sabe todo y es más inteligente que cualquier persona? Pues claro que sí. ¿Y qué hizo Jesús? La respuesta de Jesús fue muy sabia y es una enseñanza que debemos aplicar en nuestras vidas. Jesús hubiera podido destrozar a los líderes o hacer que se queden mudos o ridiculizarlos en alguna otra manera. Pero en vez de eso, en su inmenso amor, usó esta oportunidad para enseñar una muy valiosa lección a todos los que estaban escuchando. Nunca se olviden quién es Jesús. Jesús siempre va a actuar con amor, con justicia, con sabiduría, y su palabra siempre es verdadera. Jesús explica que hay que obedecer a los líderes de la tierra. ¿Qué significa eso? Para los que vivían en aquel tiempo, en el Imperio Romano, el César era su líder, era el gobernador. Ellos tenían que obedecerle. ¿Y qué líderes terrenales tenemos nosotros, tú y yo? ¿Y cómo podemos obedecerlos? ¿Tienes una idea? ¿Quién de estos tres crees que podría ser un líder en tu vida que deberías obedecer? ¿Tu perro? ¿Tu amigo? ¿O tus profesores? Tus profesores, muy bien. ¿Un ladrón? ¿Tus papás? ¿O el hámster de tu hermana? A tus papás, muy bien. Hacemos uno más. ¿Tu pastor? ¿El hermano menor de tu amigo? ¿O un jugador en un videojuego? Tu pastor, muy bien. En nuestra vida hay mucha gente que nos guía y nos dirige a buenas cosas, y Jesús nos enseña que debemos obedecer a esas personas. ¿Tú obedeces a tus profesores? ¿A tus padres? ¿A tu pastor? También debemos de obedecer al gobierno de nuestro país, cumpliendo con las reglas de tránsito, pagando impuestos cuando sean más grandes y muchas cosas más. Pero ahí no terminó la enseñanza de Jesús, no. La segunda parte es aún mucho más importante. ¿A quién debemos de obedecer sobre todas las cosas? A Dios, muy bien. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad del Dios divino, del Dios santo, del Dios todopoderoso? Por ejemplo, imagina que estás en casa y tu hermano rompe tu juguete preferido. Tienes la opción de insultarlo, gritarle o incluso pegarle, o la opción de perdonarlo. ¿Cómo sabemos qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo puedo obedecer a Dios en esa situación? Yo les voy a decir cómo. Acordándonos lo que aprendimos en la escuela dominical o lo que leímos en la Biblia. La Biblia nos muestra su voluntad. Y en la Biblia hemos leído, en Mateo 22:39, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué hacemos con el hermano menor? Perdonarlo y amarlo. Eso sería obedecer a Dios. ¿Ven que no es tan difícil? Hay que leer la Biblia y tratar de recordarnos durante la semana lo que hemos leído o lo que hemos aprendido en la escuela dominical y aplicarlo. Y si nos olvidamos y desobedecemos, podemos arrodillarnos ante Dios y pedir perdón con un corazón arrepentido. ¿Y saben qué? Él siempre va a ser fiel y justo para perdonar todos los pecados y limpiar nuestro corazón. Si tú nunca has hecho esa oración, no esperes más y hazla hoy. Pídele a Dios que entre en tu corazón y te perdone todos tus pecados.
Bueno, chicos, eso fue la lección de hoy. No te olvides de compartir con tus amigos lo que has aprendido hoy. Hemos aprendido que tenemos líderes terrenales y tenemos a un Dios maravilloso que debemos de obedecer en nuestras vidas. Les deseo que tengan una maravillosa semana. Recuerden la lección de hoy y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo. Chao, chicos. Para el ejercicio de hoy, pregunten a sus padres que le imprimen esa hoja. Aquí van a ver 3 ejercicios. El primero es un crucigrama donde tienen que llenar las palabras que faltan del versículo bíblico. En el segundo ejercicio hay que encontrar las 8 diferencias y el último es un laberinto en el que pueden ayudar a los líderes religiosos a encontrar a Jesús. Cuando hayan terminado con todo, pueden ver la hoja con las respuestas. No antes, no hagan trampa. Bueno, les deseo que se diviertan con ese ejercicio y hasta la próxima semana. ¡Chao! Juan 14, 23. Lo contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Espero que se aprendan ese versículo y lo guarden en su corazón. ¡Chao!